Saludamos en nuestra mesa a Juan Carlos Corbera, que es el presidente de la Fundación Educatio Servanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este sábado, día 26 de octubre, Congreso de Familias y Docentes Católicos, bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos, ¿no? Así es. Sí, es un congreso que llevamos ya 12 ediciones, esta es la siguiente, y es un congreso, lo primero que quería decir es que no es un congreso para personas expertas en educación. Es un congreso que tiene un enfoque divulgativo, por eso es para familias y además el subtítulo pues es el reto educativo para nuestros hijos, quiere expresarlo así, ¿no? No es un congreso para expertos en educación o en filosofía, en teología, es un congreso para familias, para personas que tienen hijos en edad educativa, para docentes, para personas que trabajan con los jóvenes en sus ambientes cotidianos. Y dentro de que hay una gran profundidad en el mensaje, hemos querido hacer un congreso sobre todo con un carácter divulgativo, fácil de entender para todo el mundo. ¿A quién podremos escuchar en esta sesión? Bueno, pues en primer lugar, el congreso tiene un enfoque antropológico, es decir, esta palabra rara, para ser fiel a lo que acabo de decir que es divulgativo el congreso, es la concepción que se tiene de la persona, porque en función de la concepción que se tiene de la persona, se educa de una manera o de otra. No es lo mismo pensar que el hombre es una criatura de Dios que pensar que es un producto de la evolución de la biología sin más o que es un factor de consumo. En función de la visión que una persona o una entidad tenga sobre el hombre, es así como desarrolla su proyecto educativo con él. Y por lo tanto vamos a tratar de desgranar en el Congreso cuál es la verdad antropológica de la persona según la concepción de la educación católica que es a lo que representamos nosotros, ¿no? Y dentro de esta verdad antropológica, pues las primeras ponencias van a ser precisamente mostrar cuál es esta verdad, que para nosotros es el hombre es una criatura creada por Dios por amor y para amar, y eso le confiere una dignidad y una libertad inalienable ad intra para él y también en su desarrollo en la sociedad. Esta será un poco la primera ponencia que la hará el monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Después habrá otras dos ponencias que querrán un poco expresar a los congresistas cómo ha ido la legislación y la cultura tratando de demoler esta concepción antropológica de la persona. También y esta ponencia la hará don Alfredo Dagnino Guerra. En tercer lugar, cómo el mundo global también empuja a la deconstrucción de este modelo antropológico. Desde la Agenda 2030 la hará la ponencia don Higinio Marín. Y posteriormente hablaremos sobre la inteligencia artificial, cuál es el reto de la inteligencia artificial. La ponencia es Inteligencia Artificial, Conciencia Artificial, cómo nuestros hijos y nuestros nietos se van a enfrentar a este mundo de la inteligencia artificial. Posteriormente, cómo a través del adoctrinamiento en la enseñanza se ha ido también en contra de este modelo antropológico para destruirlo y demolerlo. Es un proceso, desde luego, no es una cosa que lleve 5 años o 6, lleva mucho tiempo, muchas décadas. Y para terminar, pues la esperanza que ofrece la fe desde el punto de vista de este modelo antropológico y cómo la fe ilumina este modelo, que hará la ponencia de don Fabrice Habyac, que es un escritor, filósofo de las personas más importantes que piensan en Francia. Efectivamente, en el siglo XXI. Y por último, ¿cuál es la respuesta que la Iglesia da a estos desafíos? Y también cuáles son los trabajos que desde la Conferencia Episcopal los obispos permanentemente están tratando de iluminar la verdad antropológica que tiene tantísimas dificultades hoy para abrirse camino. Este es un poco el esquema del Congreso, muy resumidamente. ¿Y es abierto, Carlos? Es abierto, sí. Es decir, que podemos asistir cualquiera de nosotros. Perfectamente. ¿Dónde lo vais a celebrar? Se celebra en el CEU, en Julián Romea, en el aula magna del CEU. Es el sábado. El Congreso empieza a las 10 de la mañana. Los que quieran ir antes, empezamos con una misa. ¿Sábado? Sábado 26. El 26 de noviembre. El sábado que viene. Ah, este sábado. Sí. El 26 empieza a las 10, pero están invitados todos a participar en la misa de inauguración, que es una misa que presidirá el nuncio apostólico en España, don Bernardito. Y el congreso empieza a las 6, a las 10. A las 10 de la mañana. ¿Qué te iba a decir? ¿Y lo vais a emitir por alguna plataforma? No, es presencial. No podríamos grabarlo y luego darlo. Las ponencias se van a grabar
porque van a ser, por supuesto, un material de reflexión Claro. y de trabajo posterior Claro. para todos nuestros docentes y nuestras familias, pero no se emite en streaming ni por otros Pero canales. después quizás sí podríamos Después quizás sí, emitir sí, sí, esas sí, ponencias porque sí. valen mucho la pena, Sí, son gente sí, de sí. muchísimo nivel. Sí. Bueno, la presencia de Fabrice Haddad es un Sí. espectáculo La él verdad mismo. que bueno, sus libros son muy luminosos y son Mucho. muy inspiradores, sí, sí. Muchísimo. Sí. Bueno, es que en el tema de la educación hemos permitido que se vaya demasiado lejos. Es decir, esa ventana de Overton ya se ha ido al final del camino. El principio del camino era algo tan sencillo como que los padres tienen todo el derecho, no constitucional, es un derecho preconstitucional, es un derecho inherente a la condición de ser humano y a la condición de padre. Tienen el derecho a educar a sus hijos, a educarlos, a Deber también, el deber. el derecho y el deber, por supuesto. Claro, todo eso se ha ido opacando y te han ido diciendo, "Venga, no, mire", al final con la frase famosa de Celá, ¿no? Los hijos no son suyos, son del Estado, ¿no? En ese camino, yo creo que los padres hemos ido cediendo cuando no deberíamos haber cedido. Es decir, no hay ninguna razón para que en un modelo de convivencia en sociedad unos decidan cuáles son la forma de educar de los otros, cuando estos otros no están empeñados en decidir la forma de educar de estos. Es decir, o nos ponemos de acuerdo o va a haber un conflicto. Y en el tema de la educación de los hijos es que vamos obligados a que haya un conflicto. O sea, estamos obligados a que haya un conflicto, como lo habéis tenido vosotros en Educatio Servanda, y tú lo conoces mucho mejor que yo. ¿Por qué ha habido un conflicto? Porque habéis defendido la libertad de los padres y la verdad de las cosas. Entonces, ¿cuánta gente está dispuesta a empezar a recorrer el camino inverso al que hemos permitido para que las cosas vuelvan a su cauce natural, que es un espacio de libertad fundamentalmente? Sí. Sí, efectivamente. De esta propia concepción, Julio, también se desprende un poco no solamente lo que es la persona interiormente, sino cómo se relaciona con los demás, porque la persona es un ser social. Y de esa concepción de la persona también surge cómo me relaciono yo con las demás personas en la sociedad. Por resumir mucho, los dos grandes modelos, ¿no? El colectivismo, donde la persona está subsumida al colectivo y la colectividad es más importante que la persona, y en el otro extremo el liberalismo exacerbado individualista, que considera que mi libertad termina donde empieza la tuya. Y por lo tanto, si yo quiero ganar en libertad, tengo que quitarte algo de la tuya. Claro. Es decir, son culturas que enfrentan a una persona con la otra, cuando la propuesta antropológica cristiana de toda la vida es posible la comunión entre las personas. Es posible que la persona sea, por supuesto, más importante que el colectivo, pero esa persona debe estar orientada al bien común y, por lo tanto, a la relación comunitaria con los otros para que la sociedad vaya floreciendo, ¿no? Y nos han metido a través de decenas de años en un proceso que es completamente destructivo de la persona y, por extensión, de la sociedad. Sí, yo ahí es que tengo un problema, porque yo siempre hago la distinción entre lo que es educar y lo que es instruir. Y para mí la enseñanza es instrucción, no es educación. La educación es familia. Lo que pasa es que es imposible tener un niño 6 o 5 o 7 horas sin que le transmitas una educación, es decir, una manera de ser. Entonces entiendo que en la parte privada, como hay modelos de hombre, hay modelos de educación, lo que hay que hacer es ser muy claros. Pero que los padres nunca se crean que el colegio suple. Porque si no lo hacen ellos, podrían tener un disléxico mental o disléxico moral, ¿no? Es decir, un señor que en el colegio le dicen A y en su casa se hace B, que eso no sé si es todavía peor, que todos lo hagan mal y ya está. Claro, el problema se traslada a eso cuando vas al sector público. Porque en el sector público, ¿qué se les tiene que pedir? Una asepsia. ¿Qué asepsia? Y a partir de ahí es cuando tenemos el lío. Por tanto, ante la duda, yo casi preferiría que la instrucción se quedara en matemáticas, en saber leer poco más, en sumar, restar, multiplicar, dividir y 4 cosas, y que la educación fuera perfectamente familiar. También es verdad que con los padres que tenemos ahora, pues la capacidad de educar la veo muy menguada, porque ya no la han recibido ellos. Pero yo, por ejemplo, y no tiene nada que ver con esto, pero me contaban en temporadas que yo me dedicaba a estar en Polonia, me decían, en España estáis locos, o sea, y digo que no tiene que ver, pero tiene que ver, habéis cedido la instrucción, en este caso, o la educación religiosa a los colegios, al Estado, estáis locos.
Claro, ellos sabían qué Estado podían tener y decían, aquí son ni locos, o sea, no queremos saber nada del Estado. Aquí, el que quiere educar en cristiano, a la parroquia, pero del Estado nada. Claro, es el otro extremo, pero es que eso nos puede venir. Bueno, nos puede venir, no, ya nos ha venido. Es decir, es la antieducación lo que hay. Entonces, ahí tengo un problema claro. No, yo creo que lo has explicado muy bien. Efectivamente, una cosa es la enseñanza o la instrucción, como tú dices, y otra cosa es la educación. Claro que en las familias también se enseña, pero fundamentalmente se educa, como tú has dicho, y en las escuelas lo que se debe hacer fundamentalmente es enseñar, transmitir conocimientos, aunque es inherente también la educación. Es imposible. Pero haciendo esta distinción es así, ¿no? El problema es que nos encontramos cada vez más que en las escuelas no se transmite conocimiento, se transmite ideología, porque si a lo largo de los años esto se explica muy bien con una función matemática, ¿no? Si al final la curva, la función de la enseñanza debe ser exponencial, es decir, a cuantos más años estoy en la escuela, más conocimiento debo adquirir, y no de manera proporcional, sino exponencial, al final lo que tenemos es una función lineal, es decir, pasan los años y mi conocimiento es prácticamente el mismo que empecé. Entonces, esta es porque se pone el foco en otras cuestiones que no son las de la enseñanza y la de la transmisión de los conocimientos, sino más bien pues que se lo pasen bien en clase los chicos, que haya un lenguaje moderno y, en fin, que no haya traumas, que ninguno sobresalga sobre el otro. Socializar. Es una cosa que yo llevo muchos años diciendo que el verdadero cáncer de nuestro sistema educativo, no solamente en España, sino en Europa, es la obsesión de algunas ideologías por la igualdad llevada al extremo, al igualitarismo. La igualdad debe estar para que todos puedan empezar la carrera, poniendo un símil de una competición, para que todos tengan acceso a la carrera. Pero una vez que empieza la carrera, oiga, cada uno correrá según sus competencias, su entrenamiento, su esfuerzo. Aquí queremos que todos lleguen a la meta a la vez y eso cercena el talento, la competencia, la competitividad, la emulación, la enseñanza, la transmisión del conocimiento. Si todos tienen que llegar a la misma vez y todos tienen que acceder a una carrera, pues ¿qué pasa? Que las carreras cada vez tienen menos nivel porque no se llega, el alumno no llega a los niveles de enseñanza que hay en las carreras universitarias. Claro. Es decir, es un círculo vicioso que tiene como raíz, bajo mi punto de vista, la obsesión de la izquierda fundamentalmente por el igualitarismo de todas las personas que acceden al sistema de enseñanza. Esa distinción que hace constantemente... Muy importante. No, que te estoy de acuerdo contigo. Es que es importantísimo la diferencia entre igualdad y igualitarismo. Esa distinción que hace habitualmente José María, que yo comparto desde el punto de vista conceptual entre instrucción y educación, en la práctica no es tan fácil la distinción. Nada fácil. Porque, evidentemente, cuando tú tienes... recordad la figura famosa del tutor, ¿no? O del preceptor, que era ese maestro que no solamente te enseñaba matemáticas o física o geografía, sino que fundamentalmente te educaba en virtudes humanas básicas, ¿no? Muy difícil tener a un niño entre tus manos, que es al que tienes que enseñar, al que tienes que instruir, y no tienes la posibilidad de explicarle que tiene que ser fuerte, que tiene que ser leal, que tiene que ser trabajador, que tiene que ser recio, que tiene que ser sincero, que tiene que ser... ¿vale? Eso no es deslindable, porque es una unidad de vida, la del niño es un ser humano único. Entonces, el problema es, primero, que hemos opacado completamente las virtudes humanas. Yo tenía un catedrático de filosofía, era Leonardo Polo, probablemente el mejor filósofo de la historia de España en el siglo XX, que yo le pregunté un día, le dije, don Leonardo, es decir, dígame, por favor, era el recurso al sabio, ¿no? Dígame en educación una cosa, ¿qué es lo más importante en educación? Miro así y me dice, enseñar hábitos buenos cuanto antes. La única, es decir, enseñar hábitos buenos cuanto antes. Tú te coges esa frase, la piensas en serio y la aplicas desde el nacimiento del niño en todo su proceso de maduración y tienes el modelo de educación perfecta. Es que ¿no? ese es el origen de la virtud, ¿no? La repetición de hábitos operativos buenos, ¿no? Hábitos operativos buenos. No olvidemos que educar es manipular, ¿eh? Es decir, fabricar con las manos tú lo que quieres que sea.
Entonces, la manera es dar hábitos, que es repetición de actos constantes para que queden como impresos, no solamente en el cerebro, sino incluso en la musculatura. Y eso no solamente, obviamente, lo hace la familia, lo hace en una fase del... Y la empresa, y la sociedad, y la prensa, y todo. Pero yo creo que la única posibilidad es decir que la familia lo tiene que hacer por obligación. Los demás lo hacen porque ¿Y cuanto se hace. antes? Claro, ¿Y cuanto porque antes? los demás no sabes por dónde te educarán. O sea, el moverse del trabajo, el moverse de la vida, no sabes por dónde irá, porque puede haber de todo. Entonces, o tú en tu casa sí que tienes una idea de hombre y la marcas para que el otro sepa que ese hábito que está viendo en el profesor o en el colegio no es bueno, justo es el que no conviene. Pero si no tiene pauta, pues eso ya se ve que es... Además, tu labor como docente es precisamente generar diferencias. Tienes que empujar al talento. Claro. Tiene que haber gente que sobresalga. Claro. Si tú ves la participación en Internet de la gente en cuanto a reflexiones y a participación, entre el 1 y el 5% aportan algo positivo a Internet, el 95% no. Es que así es la vida. Ahora, ¿qué mundo hemos creado para que solo el 1 al 5 aporten algo interesante? Eso quiere decir que hemos creado un mundo en el que la gente no reflexiona, no lee, no opina, no participa realmente activamente de la reflexión en Internet, y eso está en parte en la educación. Pero yo creo totalmente en la diferencia esa entre fomentar la igualdad o el igualitarismo. Es que lo que hay que hacer es al revés, hay que empujar el talento y hacer diferencias. Y claro que sí, ayudar a los que tienen más dificultad, eso siempre lo va a hacer un profesor. Yo como profesor en la facultad lo que intento precisamente es generar talento, empujar a los fuertes y ya seguirán los menos fuertes. Es que es así la vida, es como la cacería, es que el mundo es así. Que no me digan luego que el mundo no es competitivo. Tienes que generar gente capaz de luchar y de saber. Para batir un récord les ponen una liebre. No te ponen en iguales, te ¿no? Te ponen una liebre para que tiren de ti. Si la liebre que pones es el cojo del curso, claro, pues ya me pues lo has hecho buena. Es que nadie se quede atrás debe ser compatible con que los que puedan vayan delante. Vayan a tope. Porque claro, si no, lo que estamos haciendo es generar una sociedad amputada en sus propias dimensiones, sus propias personas que tienen talento, que no tienen ningún estímulo para desarrollarlo. La cultura del esfuerzo está completamente denostada. Totalmente. Porque evidentemente, si voy a pasar de curso con una o con dos, pues ¿qué hago? Pues dejo de estudiar una o dos de entrada, con lo cual me dedico en clase, pues decir, no, como esta es la que no voy a estudiar porque me van a aprobar sin ella, porque así bajarán las tasas de repetición, es decir, al final, ¿qué hace el alumno? Pues mira, yo me dejo esta, mi compañero se deja esta, y al final siempre hay un grupo de personas en la clase que han decidido no estudiar esa asignatura, y por lo tanto, ¿a qué se dedican en clase? Bueno, en realidad nadie se puede quedar atrás porque impides que nadie pueda ir hacia adelante, lo cual es muy difícil que alguien pueda quedarse atrás, ¿no? Pues en el rebaño. La verdad es que lo que hace Educatio Servanda es heroico. Este mismo catedrático, Polo, recuerdo que decía, ¿tú sabes lo que es un héroe? ¿Tienes un ejemplo de héroe? Pues sí, no sé. El héroe, por antonomasia, es Caperucita Roja. Decía, ¿ah, sí? ¿Caperucita Roja? Sí. Porque el héroe, primero, recibe una misión de otro. No se genera su propia misión, sino Caperucita es la madre la que le dice, tienes que ir a llevar esto a la abuela, ¿no? Es su misión. Dice, y además el héroe se encuentra con dificultades importantes para llevar adelante la misión. Dice, el lobo. El lobo es la dificultad de que Caperucita cumpla la misión de ir a la abuela. Dice, bueno, y hay una tercera condición, y es que el cumplimiento de la misión no le beneficia a Caperucita, aunque se haya podido tomar un pastelillo por el camino. Le beneficia a la abuela, ¿no? Decía, y efectivamente, el héroe moderno, y vosotros lo sois, cumplís esas condiciones. Y estáis constantemente peleando frente a un enemigo que no es que sea el lobo, es que es una jauría de lobos, ¿no? Muchas gracias. Es que es la verdad. Sí, tienen una virtud que les va a dar el éxito seguro, que es la puñetera realidad. Ya ves, Juan Carlos, que aquí nos interesa muchísimo lo que ha dicho Koldo y el otro. Nos interesa muchísimo más lo que dicen personas como tú y lo que hacéis. Muchas gracias. Sí. Es la verdad. Aquí lo tenemos que dejar. Juan Carlos Corbera, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias.